Mi nombre es Kate y tengo 40 años. He estado casada con mi esposo Mason durante 10 años. Él tiene mi misma edad y fue mi colega en el trabajo. Ahora trabajamos en sucursales diferentes, pero solíamos estar en el mismo departamento. Mason es una persona responsable y admirada por sus subordinados. Es algo vanidoso y no le gusta mostrar debilidades, pero era un hombre seguro, atractivo y con un desempeño laboral muy valorado por sus superiores. Todos esperaban que fuera promovido sin problemas. En contraste, yo soy una persona reservada y discreta. Honestamente, me sorprendió cuando me persiguió con tanta pasión, ya que nuestras personalidades son opuestas. Después de salir durante 2 años, me propuso matrimonio con un gran ramo de rosas. Nunca me había sentido tan amada por un hombre, así que acepté su propuesta de inmediato. Estaba emocionada por empezar nuestra vida juntos. Sin embargo, lo que nos esperaba era vivir con mis suegros. No hubo discusión previa. Cuando intenté negarme, Mason insistió. Mis padres son buenas personas. Todo estará bien, me dijo con entusiasmo. Finalmente, acepté, aunque con reservas. Hemos vivido con sus padres en su casa durante los últimos 10 años. La vida allí fue inimaginable desde el principio. Mi suegra solía regañarme constantemente. Kate, olvidaste limpiar la entrada otra vez, me decía mientras yo terminaba de preparar el desayuno para todos. Este ritual se repetía diariamente. Aunque tenía que ir a trabajar, me trataban como a una sirvienta. Durante los últimos 10 años, me obligaron a levantarme a las 5 a.m. para cocinar el desayuno y limpiar. Mis propios quehaceres domésticos quedaban siempre relegados. Me apresuraba a completar las tareas de la mañana. Iba al trabajo y al regresar, comenzaba a cocinar la cena. Al final del día, estaba tan agotada que prácticamente me desmayaba al acostarme. Este estrés constante me debilitó y empecé a enfermarme con frecuencia. Mi suegra no tenía consideración. Haz la limpieza correctamente. No quiero que los vecinos piensen que descuidamos la casa. Mientras yo me esforzaba, ella se relajaba en la sala comiendo el desayuno que yo había preparado. A pesar de todo, Mason nunca me defendió, ni una sola vez. Mi suegro fingía no ver nada, escondiéndose detrás de su periódico. El maltrato constante me dejó en un estado de sumisión total. Mi peso disminuyó drásticamente. Me veía poco saludable y mi periodo se detuvo. No pude quedar embarazada, pero mi suegra me culpaba constantemente. Antes de casarme, me preocupaba por mi apariencia y estaba saludable, pero ya no quedaba rastro de eso. El estrés y la tristeza me consumían, y me sentía profundamente deprimida. Todo cambió cuando recibí la noticia de la muerte de mi padre en un accidente. No había visitado a mis padres en mucho tiempo porque mi suegra y mi esposo siempre criticaban mi deseo de ir. Lamento profundamente no haberlos visitado más. Cuando les pedí a mi esposo y a mi suegra que asistieran al funeral de mi padre, ambos se negaron fríamente. Solo ve con tu familia, me dijeron antes de cortar la conversación. Sentí una mezcla de ira y tristeza indescriptibles. El funeral de mi padre estuvo lleno de gente que lo quería y respetaba. Fue un hombre admirable con muchas conexiones. Mi madre, al verme, quedó impactada por mi apariencia demacrada. ¿Qué te ha pasado? ¿Has perdido mucho peso? ¿Estás enferma?, me preguntó preocupada. No es nada, respondí, aunque sabía que mi cuerpo y mi espíritu estaban rotos. Perdió a su marido y pensó que tenía alguna enfermedad, comenzando a llorar. No estoy enferma, mamá, estoy bien, no te preocupes. Calmé a mi madre y tomamos un descanso en la sala de espera. Bueno, si no estás enferma, ¿qué es? Recordé mis interacciones con mi suegra y mi esposo. Incluso cuando supieron que mi padre había fallecido, no dijeron nada para consolarme. La ira brotó dentro de mí, y decidí contarle a mi madre sobre mi vida con mis suegros. En realidad, he estado experimentando lo que se podría llamar acoso. Estoy tan cansada. Mientras hablaba con la mirada baja, mi madre me observó con una expresión preocupada. Me alegra que no estés enferma, pero no puedo relajarme. ¿Es esa la razón por la que no me has visitado tanto? Asentí, y mi madre me entregó un trozo de papel. Léelo tú misma y piensa detenidamente qué hacer a continuación. El papel que me dio era el testamento de mi padre. Mi meticuloso padre había dejado un testamento en caso de que algo sucediera. Incluía información sobre la herencia, $790,000. Puedes decidir cómo usarlo. Me sorprendió la gran cantidad y, al mismo tiempo, sentí esperanza de poder terminar la situación de vida con mis suegros. Con esto, podría construir una casa y dejar su hogar de inmediato. Mi vida parecía estar mejorando gracias a la herencia que me dejó mi padre. Volví a la casa de mis suegros y continué haciendo las tareas del hogar como siempre.
Los días que tenía planes, la casa se volvía más desordenada de lo normal, ya que no había nadie más para limpiar. Mientras realizaba las tareas del hogar, pensé en los 790,000 pesos que había heredado de mi padre. Tenía resentimiento hacia mi suegra, pero aún quería estar con mi esposo. Decidí ser honesta sobre la gran herencia y proponer que dejáramos la casa de sus padres. Tengo algo de qué hablar, comencé a decirle a mi esposo después de que mis suegros se habían ido a dormir y estábamos solos. Es sobre mi papá. Resulta que voy a heredar su patrimonio. Oh, ¿en serio? ¿Cuánto? Bueno, son $790,000. Cuando le dije la cantidad, mi esposo se quedó estupefacto, como si no pudiera creerlo. ¿En serio? Sí, $790,000. Al comprender lo que dije, se alegró y comentó: vaya, te dejó tanto dinero, eso es muy generoso. Aprovechando su buena disposición, decidí ir al punto principal, pero antes de que pudiera hablar, dijo algo escandaloso: tenemos que transferir ese dinero a la cuenta bancaria de mi mamá de inmediato. No entendí lo que estaba diciendo, era tan absurdo que pensé que estaba bromeando. Espera, ¿por qué? Lo heredé yo, eso no está bien. Mientras me reía y hablaba, él golpeó la mesa con fuerza. ¿De qué clase de tonterías estás hablando? El dinero de una esposa pertenece a su suegra. Probablemente ni siquiera se dio cuenta de lo ridículo que sonaba. Viendo sus ojos serios, sentí miedo. Lo siento, no entiendo muy bien lo que estás diciendo. Todo lo que quería era hablar sobre construir una casa para los dos, pero él no me dejó y trató de hacer que mi herencia pasara a ser propiedad de su madre. Esa noche, me quedé tan sorprendida que no pude dormir. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, mi esposo y mi suegra se acercaron a mí con expresiones enojadas. Así que, Kate, escuché que heredaste $790,000, pero dijiste que no me los darías. ¿Qué estás pensando? Ella ya sabía sobre la herencia gracias a mi esposo. Pero yo soy quien la heredó. Deja de discutir y transfiérela a la cuenta de mi mamá ahora mismo. El dinero de una esposa es el dinero de la familia, ¿verdad? Los dos parecían decididos a apoderarse de la herencia por la fuerza, sin importar cuánto me resistiera. Solo me culpaban. Pensando que la resistencia era inútil, me quedé en silencio mientras mi esposo me mostraba un pedazo de papel. Te estás dejando llevar solo porque tienes algo de dinero. ¿Qué pasa con tu actitud? Yo soy quien te apoya. Si no cambias de opinión, habrá divorcio. El papel era un formulario de divorcio que ya había firmado. Toma esto y regresa a casa de tus padres. Si te disculpas adecuadamente, podría reconsiderar no seguir adelante con el divorcio. Recibí el formulario de divorcio con la sección de mi esposo completamente llena. Mientras miraba el formulario, mis recuerdos inundaron mi mente. Nunca había recibido apoyo en esa casa. Pagaba la misma cantidad de gastos de manutención que mi esposo, y todas las tareas del hogar eran mi responsabilidad. Nunca se habían ocupado de mí, pero ellos siempre me menospreciaban. Al final, solo me miraban con desprecio mientras intentaban quedarse con el dinero que mi padre me había dejado. Comprendí que quedarme allí podría significar ceder a su presión y entregar la herencia, pero ese dinero era un regalo de mi padre y una oportunidad para cambiar mi vida. Con el formulario en mano, regresé a casa de mis padres. Ahora tenía el poder de tomar decisiones para mi futuro. Juré en mi corazón que nunca renunciaría a la herencia de mi padre. Ese día, después del trabajo, volví a casa de mis padres. Estoy en casa. Bienvenida de nuevo, cariño. Tenía el presentimiento de que volverías pronto, dijo mi madre con una sonrisa amable mientras me recibía calurosamente. Agotada por mis experiencias, vi que la mesa estaba puesta con sus platos caseros. No podía recordar la última vez que había comido una comida preparada por otra persona. Al probar la comida caliente, las lágrimas corrieron por mis mejillas al sentir lo deliciosa que era. ¿Le dijiste a Mason sobre la herencia? Sí, y ahí fue cuando las cosas se complicaron. Le conté a mi madre todo lo que mi esposo y mi suegra habían dicho. Ella estaba atónita. La herencia es tuya, y depende de ti decidir cómo vivir tu vida de ahora en adelante. Mientras las lágrimas seguían cayendo, mi madre me rodeó con su brazo. Después de pasar una semana en su casa, decidí regresar a casa de mis suegros. Bueno, me voy ahora. Cuídate, cariño. Con una mentalidad renovada, me dirigí a su casa. Finalmente estás de vuelta. ¿Has reflexionado sobre tus acciones? Mi esposo y mi suegra me esperaban con los brazos cruzados. Sí, lo siento, por favor, déjenme vivir en esta casa otra vez. Pronuncié una disculpa superficial. Al escuchar esto,
Mi suegra sonrió. Entonces, apúrate y entrega la herencia. En realidad, los trámites están tomando más tiempo de lo esperado. Todavía no la tengo. Es un proceso complicado y probablemente tome otro medio año o más. Bueno, está bien. Parecían satisfechos, creyendo que obedecería, pero en realidad, estaban preparando el terreno para su siguiente ataque. Los días pasaron, y yo, con una paciencia renovada, continué mi plan en silencio. Cuando llegó el cumpleaños de mi suegra, como siempre, se fue de viaje. Por cierto, ya deberías haber recibido la herencia. Se supone que llega hoy, ¿no? Asegúrate de transferirla antes de que regresemos. Claro, lo haré. Que tengan un buen viaje. Tan pronto como se fueron, puse en marcha mi plan. Había esperado mucho por ese día. Rápidamente empaqué mis pertenencias y dejé su casa. Me mudé a una nueva casa que construí con la herencia de mi padre. Miré alrededor de mi nuevo hogar y suspiré de alivio. Esto es increíble. Decidí invitar a mi madre a vivir conmigo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí paz y verdadera felicidad. Ya no tengo que preocuparme por ellos. Me hundí en el suave sofá y me sentí contenta. Hoy celebramos nuestro nuevo hogar. Mi madre y yo invitamos a un chef a casa y disfrutamos de un día de lujo. La noche siguiente recibí una llamada telefónica de mi exesposo. Hola, ¿qué pasa? No entiendo qué está sucediendo. ¿Por qué han desaparecido todas mis cosas? Intenté colgar porque ya no quería hablar con él, pero escuché a mi suegra gritando al otro lado de la línea. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? ¿Dónde estás? Respondí con calma. Me pediste que limpiara la casa, así que guardé mis cosas. Ella empezó a protestar. Eso no tiene gracia. Además, aún no has transferido la herencia. ¿Cuántas veces tengo que decirte que el dinero de una nuera me pertenece? Ah, ¿de verdad? Bueno, resulta que estoy soltera ahora. Presenté los papeles de divorcio que Mason me dio. Ahora somos extraños. Adiós. Colgué el teléfono, imaginando la expresión atónita de mi suegra al otro lado. No podía dejar de reír. Mi corazón se sentía tan ligero al saber que ya no tenía nada que ver con esa familia. Después de eso, mi exesposo intentó llamarme muchas veces. Finalmente respondí una llamada para dejar que tanto él como su madre dijeran todas las palabras abusivas que quisieran. Grabé esas llamadas de principio a fin. Decidí presentar las grabaciones a la policía. La policía actuó rápidamente. Emitieron una advertencia formal a mis suegros. Para ellos, preocupados por su imagen, la visita de la policía fue un golpe devastador. Además, un subordinado de mi exesposo, que vivía cerca, vio a la policía llegar a su casa. Dado que mi ex tenía cierta notoriedad en la empresa, el rumor se extendió como un reguero de pólvora. Sus colegas, que no lo apreciaban, comenzaron a exagerar la historia y a propagar rumores aún peores. Eventualmente, la noticia llegó a oídos de su jefe, quien le dijo: hay demasiados rumores negativos sobre ti, esto afecta nuestra reputación, por eso he decidido transferirte. El nuevo destino de mi ex fue la sucursal con el peor desempeño en una región remota, conocida como la isla sin salida, por su falta de entretenimiento o comodidades. Todo lo que había construido hasta ese momento se derrumbó, y cualquier posibilidad de ascenso desapareció. Aceptó la orden de traslado y se mudó al campo. Mientras tanto, mi ex suegra, afectada por la humillación pública y la separación de su hijo, se convirtió en una reclusa. Finalmente, desarrolló depresión y, aparentemente, demencia. Mi ex suegro, desesperado por cuidar de su esposa en deterioro, enfrentó las consecuencias de sus acciones. Por mi parte, mi madre y yo estamos viviendo felices juntas. Incluso comenzamos a hacer jardinería en nuestro amplio patio. Si todavía estuviera en esa casa, nunca habría descubierto un pasatiempo tan maravilloso. Mi cuerpo, antes agotado por el estrés, ahora está sano y lleno de energía. Estoy inmensamente feliz de haber cortado todos los lazos con esa familia.